vamos a entrar inmediatamente en el plato fuerte. Vamos a hablar de cómo sanar los escrúpulos. ¿Cómo sanar los escrúpulos? Es un tema que teníamos pendiente dar en Lazos de Amor Mariano debido a que son varios los correos electrónicos, las consultas por redes sociales, los acompañamientos que tenemos que hacer. Son varias las personas que se nos acercan temiendo estar o haber contraído esta enfermedad espiritual llamada escrúpulos. Y es que, desafortunadamente, en un mundo que más bien se ha tirado hacia el otro lado, más bien se ha hecho laxo, en un mundo donde nada es pecado, en un mundo donde los principios morales se han deteriorado, en un mundo que llamó Simon Buman líquido, una sociedad líquida, donde no hay nada sólido, donde no hay nada estable, donde valores, principios, tradiciones, virtudes, mandamientos, todo lo que suene institucional ha ido progresivamente cayendo en desuso. Entonces, más bien, lo que el mundo padece en general es la enfermedad contraria al escrúpulo, es el laxismo, la laxitud, es la blandura, es de alguna manera una justificación permanente de las acciones inmorales. Entonces, evidentemente, los movimientos que surgen en la iglesia para responder a un mundo pansexualizado, a un mundo deteriorado, inmoral, a un mundo donde son manipuladas las encuestas, como acaba de pasar aquí en Colombia, que acaban de sacar una encuesta mentirosa, una encuesta sin ningún tipo de rigor, una encuesta que fue difundida con una absoluta facilidad por los medios liberales, masónicos de nuestro país, donde aseguran que el 65% de los colombianos están a favor del aborto. Y entonces inmediatamente lo publican por todas partes. Y alguna persona medianamente responsable se acercó a ver el estudio que aseguraban en las noticias que fueron consultados 10 millones de personas, 10 millones de colombianos, de 40 millones, pues hombre, de 45 millones sería una cifra bastante significativa. Y resulta que cuando van a ver la encuesta real, fueron consultadas 2.200 personas. Y entre 2.200 personas, quién sabe de dónde, determinaron que el 65% de los colombianos está a favor del aborto. Eso es una campaña publicitaria descarada del lobby pro aborto para empezar a cambiar la mentalidad, para hacer un transbordo ideológico inadvertido de la sociedad colombiana, para ir llevando a la sociedad colombiana a pensar, pues si tanta gente lo aprueba, seguramente no será inmoral. Y si no, si el 65% de los colombianos está a favor, entonces yo que estoy en contra, seguramente seré el anticuado. Señores, esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Son encuestas amañadas que apuntan a las elecciones de 2018 para empezar a decirle a los candidatos, mire, usted tiene que trazar una clara agenda abortista porque el 65% de los colombianos va a votar por usted. En ese mundo, en un mundo que se deteriora, en un mundo en el que asesinamos a nuestros niños inocentes y nos morimos del dolor porque se muere una tortuga en la isla Galápagos, o porque un futbolista patea a un perro, que yo no estoy diciendo que esté bien, me parece una atrocidad, amo a los animalitos, pero la sensibilidad que manifestamos hacia los animales dista muchísimo de la sensibilidad que manifestamos hacia los seres humanos. Entonces, en este mundo, un movimiento como Lazos de Amor Mariano, o los movimientos en general que han surgido como respuesta a un mundo laxo, han venido a predicar el pecado, han venido a predicar que todavía existe la ley de Dios, que la ley de Dios es eterna, que la ley de Dios es inmutable. Ha venido a decir, a recordar nuevamente lo que nuestro corazón anhelaba recordar, la verdad del Evangelio, una verdad que no admite parvedades, que no admite blandura, una verdad que en muchas ocasiones es radical, una verdad que en muchas ocasiones choca con nuestra comodidad. Y la predicación del Evangelio le trajo a Jesús nada más y nada menos que su propia crucifixión. Entonces, para aquellos que quieren esos discursos tiernos, románticos, esos discursos de un Dios absolutamente alcahueta, un Dios que lo permite todo, un Dios que bajo, escúchenme bien, bajo una supuesta misericordia, va a estar feliz con la actitud de sus hijos, sea la que sea.
Entonces, Lazos de Amor Mariano ha alzado una voz a decir, no, es que el Evangelio tiene que leerse completo, no se puede mutilar. No puedes amputar el Evangelio, no puedes predicar a un Cristo a la mitad. El Cristo solamente que habla del amor, del perdón, de la misericordia, es maravilloso y lo creemos y sabemos que ahí está la esencia del Evangelio. Pero este amor, misericordia y perdón exigen conversión, exigen cambio, exigen una respuesta de verdad del ser humano que se comprometa con ese amor y con esa misericordia. Sin embargo, hoy vamos a hablar de lo que pudiera suceder en algunas almas que después de venir de un mundo de mucho pecado, después de venir de un mundo de depravación sexual, después de venir de un mundo de ilegalidad, de drogadicción, de pornografía, de prostitución, de asesinato tal vez, después de venir de un mundo así de terrible, es tocado por el Señor y de repente quiere transformar su vida de una manera tan radical que fácilmente el péndulo se puede ir hacia el otro lado y pasar de entender una realidad en la que no hay pecado a comprender una realidad en la que todo es pecado. El pecado original, señores, hirió al ser humano fundamentalmente en la capacidad de ser equilibrado. El ser humano, después del pecado original, tiene una enorme dificultad en ser equilibrado. Entonces, el pecado original nos golpea y nos cuesta una enorme dificultad mantener la justicia, el equilibrio, un justo medio. Más bien estamos cayendo en los extremos. Entonces muchas veces el que vivía sin Dios, el que vivía sin ley, el que vivía en pecado, para el que nada era malo, de repente es tocado por el Señor y puede caer en el otro extremo de pensar que todo es malo. Yo les quiero contar como parte de esta pequeña charla mi experiencia personal, lo que me sucedió a mí. Yo empecé mi camino de conversión a los 15 años. Y mi proceso de conversión fue un proceso bastante radical. Yo empecé a ir a misa todos los días, a rezar el rosario todos los días, a confesarme con la mayor frecuencia que pudiera, a pasar toda la misa de rodillas todos los días, a ayunar tremendamente, a mortificarme como pudiera. Dejé prácticamente todos los amigos que implicaran algún riesgo para mi conversión, empezaron a atacarme, a criticarme. Mi nuevo grupo de amigos, mi nuevo grupo de amigas, sobre todo, la más joven tenía 85 años, eran todas las viejitas de la iglesia y yo tenía ahí mi grupo de fans. Yo llegaba a la iglesia y 20 viejitas alrededor, yo me sentía rodeado por esas chicas. Y fue un proceso de conversión. O sea, a mí no me importaba, mis amigos me criticaban, que se enloqueció, no me interesaba, lo único que me interesaba era amar a Dios. Y en medio de ese amor a Dios, yo agarré pavor al pecado. Les quiero ser sincero, yo nunca he experimentado un temor al infierno porque estoy seguro que mi salvación está puesta en las manos de Dios. Mi horror a pecar no era por temor a condenarme. Mi horror a pecar era por temor a ofender ese nuevo amor que había encontrado. Y yo a los 15 años comencé a andar con una libretita en mi bolsillo para que hasta la menor imperfección la pudiese anotar, para que al momento de confesarme no se me olvidase nada. Quería mantener un alma límpida, impecable, diáfana, transparente. Tenía 15 años. Entonces cualquier cosa. A ver, una persona me pide una moneda, de repente le dije no, y paso, y después dije, ¿por qué no le doy la moneda? No ayuda a los pobres. De repente iba por la calle, veía una basura que yo podía recoger y no la recogía. Soy un mal ciudadano. No, en serio. Pero yo quería limpiarme completamente. Encontré un santo y sabio sacerdote que con mucho cariño, dándose cuenta de que me confesaba cada 2 días, con mucho cariño empezó a conducir mi alma, empezó a iluminar mi conciencia, empezó a ayudarme, porque si bien es cierto esto duró muy poco al inicio de mi conversión, también es cierto que estaba bastante a las puertas de caer en la enfermedad del escrúpulo, que trae consigo una enorme cantidad de cosas que vamos a ver en la charla de hoy.
Entonces, este santo sacerdote, con mucha paciencia, ese santo sacerdote no me dijo: ¿qué haces aquí? Si hace 2 días te confesaste, lárgate, lazos marianos, fanáticos. No, no, no. Porque es que ni siquiera yo estaba en lazos marianos en esa época como lazos de amor mariano es hoy. Es decir, en esa época Lazos estaba empezando, nadie conocía Lazos de Amor Mariano, nuestra conversión ni siquiera apuntaba a una comunidad, no sabíamos que eso iba a ser un movimiento, éramos católicos enamorados de Dios que queríamos entregarlo todo por las almas. Pero en vez de rechazarme este sacerdote, a un joven de 15 años que no iba a misa, que se confesaba obligado, que le aterraba el rosario, que le encantaba todo tipo de sandeces mundanas, y en vez de rechazarme para arrojarme nuevamente a las manos de Satanás, que sí me iba a volver a acariciar y a decir: bienvenido, te estaba esperando, ¿por qué te habías ido? El sacerdote, muy sabio, me empezó a conducir. Me dijo: no, ven. O sea, yo descubro en ti, me dijo él, yo descubro en ti un profundo deseo de amar a Dios. ¿Es cierto? Y yo: es cierto, padre. Pues muy bien, yo te voy a enseñar a amar a Dios. Y te voy a enseñar algo más importante que tu pecado. Te voy a enseñar su amor. Y te voy a enseñar cómo su amor nos va limpiando. Y te voy a enseñar cómo puedes ir ampliando el espacio de confesión. Porque la idea es que ese amor que tú quieres dar y profesar a nuestro Señor te vaya purificando de tal manera de que seas capaz de sostenerte. Y te voy a explicar que hay muchas cosas que son pecado venial. Y que ese pecado venial se puede perdonar en el sacramento, por ejemplo, de la Eucaristía, o con un acto de contrición perfecta. Y te voy a ir indicando que las imperfecciones, que aquí hay cosas que tú me estás confesando que propiamente no son pecado, son imperfecciones. Es decir, pudiste haberlo hecho mejor, pero no lo hiciste. Lo que hiciste no fue malo, pero pudo ser mejor. Se llama imperfección. Eso no es pecado. Más tarde me di cuenta, en todos los documentos de la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Código de Derecho Canónico, en la exhortación, penitencia y reconciliación de San Juan Pablo II, después ya cuando estudié, cuando leí, me di cuenta de muchas luces que me dio este sacerdote, y me di cuenta de cómo fue ajustando mi conciencia sin hacerla laxa, sin decirme que no era pecado lo que sí era pecado. Fue cariño, fue astucia, fue inteligencia, fue paternidad, fue delicadeza, la de ese sacerdote, la que fue formando la conciencia de un chico entusiasta que apenas empezaba su proceso de conversión. ¿Quién como Dios? ¿Qué son entonces los escrúpulos? El padre Antonio Rollo Marín, que es uno de los más grandes teólogos del siglo pasado, sacerdote dominico, que al final de su vida recibió una medalla importante del Vaticano, Pro Ecclesia et Pontifice, que es una medalla que dan solo a los teólogos más fieles de la Iglesia, y él la recibió. Él, en un libro llamado Teología Moral para Seglares, que se los recomiendo, es un folletico de unas 450 páginas, preciosísimo, te ilustra mucho. Él, cuando habla de los tipos de conciencia, define la conciencia escrupulosa como aquella conciencia que padece la enfermedad de ver pecado donde no lo hay, primera característica, o ver grave lo que en realidad es leve. Ver pecado donde no lo hay, o ver algo grave, ver un pecado grave donde en realidad hay un pecado leve. ¿Ok? Esa es la enfermedad espiritual de los escrúpulos. En eso consiste. Veo pecado donde no lo hay, o veo algo muy grave en lo que en realidad hay algo muy leve. Posiblemente alguno de nosotros pueda estar padeciendo esta enfermedad espiritual ahora, o posiblemente la ha padecido, o posiblemente la padecerá, o tal vez tendrás que hablar con personas que la van a padecer. Lo primero que te quiero decir es que tranquilo, eso no te convierte a ti en un leproso espiritual, o eso no te convierte a ti en una peste espiritual. O sea, tú eres, en medio de toda la gente buena, inmaculada y santa, el único que padece esa enfermedad. No, señores, esta enfermedad, que es triste y dolorosa para la vida espiritual, la han padecido hasta los mejores santos. Acabo de extractar un pedazo del famoso libro de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Cómo se llama su libro, su autobiografía? Historia de un alma, donde ella describe el momento de su vida donde padeció escrúpulos espirituales. ¿Quieren escucharlo? ¡Qué entusiasmo, Dios mío! ¿Quieren escucharlo? Sí.
Dice así, tomado del capítulo 4 del libro Historia de un alma. Durante el retiro para la segunda comunión, me vi asaltada por la terrible enfermedad de los escrúpulos. Hay que pasar por ese martirio para saber lo que es. Imposible decir lo que sufrí durante 1 año y medio. ¿Cuánto tiempo lo padeció? Señores, padecer una enfermedad de estas 1 año y medio es una verdadera tortura. Quien no la ha padecido no alcanza a entender la dimensión de esto, pero ella dice, un verdadero martirio. Todos mis pensamientos y mis acciones, aún los más sencillos, se me convertían en motivo de turbación. Teresita del Niño Jesús. ¿Quién como Dios? Y es que la persona escrupulosa, al que tiene una conciencia escrupulosa, al que todo le parece pecado, sufre terriblemente. Sufre terriblemente porque ordinariamente la persona escrupulosa trae junto con su problema de escrúpulos problemas familiares, que esto le ocasiona, problemas de salud, que esto termina ocasionándole, problemas psicológicos que pueden derivarse del problema de escrúpulos u ocasionar el problema de escrúpulos. Entonces son personas que viven en una continua lucha interior y hoy, déjenme decirles, tenemos un gran problema y es que desafortunadamente la formación moral en términos generales, la formación moral en términos generales no está hoy ajustada a la doctrina de la iglesia, no está hoy ajustada al evangelio. Entonces esta persona que padece escrúpulos espirituales en muchas ocasiones va a confesarse y entonces puede confesar algo que no sea pecado al lado de algo que sí sea pecado. Y si de repente no es atendido adecuadamente y le dice el confesor que ambas cosas no son pecado, cuando él tiene absoluta claridad de que esta otra sí lo es, entonces el problema es que él se va a alejar y por la certeza de ese pecado que tiene no va a poder curar la duda del otro pecado que no sabía si tenía. Y entonces muchas veces lo que pasa es que estas personas van de confesor en confesor buscando a ver alguno que de pronto no le vaya a decir algo raro y de pronto si le dijo algo rarito, algo que no se ajusta muy bien a lo que su conciencia cree pecado, entonces se asusta y se va a otro confesor y se va a otro confesor y en medio del mare magnum de opiniones morales esa pobre persona termina naufragando en su vida. ¿Y saben qué pasa con esa persona? Muchas veces, después de escuchar tantas opiniones distintas, mejor dice, no vuelvo, me largo, más bien esto es mentira, me voy a terminar enloqueciendo y caen al otro extremo, al extremo nuevamente del pecado, de lo laxo, callan su conciencia, no son capaces de enfrentar la enfermedad espiritual que poseen y más bien se van al otro extremo y vuelven al pecado. Ese es el mayor problema. Que una conciencia escrupulosa, si no se atiende adecuadamente, fácilmente termina volviendo a ser una conciencia laxa. ¿Quién como Dios? Yo quiero describirles algunas de las características de una persona escrupulosa. Y voy a contarles rápidamente ejemplos de cada una de estas características que yo he podido ver a lo largo de estos 18 años de vida espiritual, de acompañar personas, de ser acompañado por santos y sabios directores espirituales, porque de pronto en alguna de estas características te puedes encontrar tú y entonces tienes que empezar a trabajar intensamente, porque no es normal que una persona que acaba de salir de un retiro espiritual, que está haciendo su proceso de consagración, esté confesándose cada 3, 4 días. Porque no es normal que esa persona, después de que se le dijo que solamente en el retiro se debe hacer una listica de pecado para que uno no se le olvide en ningún pecado, en el retiro espiritual y en la consagración, Lazos hace esto con conocimiento de nuestro asesor, el padre Alfonso López, pero además apoyados en Antonio Rollo Marín, que lo recomienda, y además apoyados en un gran santo que escribió un extraordinario libro llamado La Filotea, San Francisco de Sales, que recomienda que cuando una persona lleva años sin confesarse, es bastante aconsejable que para ayudar a iluminar su conciencia, escriba una lista general de todos los pecados que se acuerde que no haya confesado o que dude haber confesado adecuadamente. Eso se hace una vez en la vida, se llama confesión general.
Pero eso es una vez en la vida, señores. Ese fue el momento en que fuiste a retiro espiritual o fue el momento de tu consagración. Y a partir de ese momento ya no tienes que volver a hacer una enorme lista, llegarle al Padre con la listica, porque también tenemos que entender que los pobres sacerdotes pues tienen un ministerio bastante difícil con la confesión. No vayan a creer que es fácil. No vayan a creer que escuchar 2, 3 horas la peor miseria de la gente encerrado en un confesionario es una cosa agradable. Y cuando a eso le sumas que el calor, que los mosquitos, que el mal aliento del confesando, por favor, cepillémonos antes de confesarnos. Antes de limpiar tu alma, limpia tus dientes. Deberíamos hacer una promoción, una propaganda. Entonces, pero no, créanme, es que a uno le da risa, pero piensa tú un pobre sacerdote escuchando 5 o 6 personas y el pobre padre ya con la cara derretida, la nariz ya acá en la cumbamba de lo ácido del aliento del otro. Entonces el padre, claro, llega y usted le saca la tremenda lista y hace la listica en esos rollitos de cajero, ¿los han visto? Que la abre y sale el rollito y empieza con letra diminuta a leer. Entonces, claro, el padre evidentemente pues se va a estresar un poquito y tenemos que tener también un poco de caridad con ellos, ¿eh? Entonces, no, hombre, no está bien. Es que te confesaste, confesión general, y empezaste un proceso serio de conversión. Y ese proceso serio te debe llevar a tratar de confesarte al menos una vez al mes. Es una cifra buena. Al menos una vez al mes es un alma sana. Hombre, ¿qué pasa? Que uno puede estar luchando contra un pecado mortal, y cayó, pues se vuelve a confesar. Cada que tengas pecado mortal te vuelves a confesar. Pero algún sacerdote me decía esta semana: Wilson, hay que trabajar en el propósito de la enmienda de algunos de los delazos. Y le dije, ¿por qué, padre? Porque es que vienen a confesarse de lo mismo. Hombre, pues yo le dije, padre, hombre, tiene toda la razón el padre. No es que les esté diciendo que tengamos creatividad para pecar, o sea, que lunes contra el primer mandamiento, martes contra el segundo, miércoles contra el tercero, para que nos confesemos de cosas distintas. No. Les estoy diciendo que tenemos que hacer un esfuerzo genuino por no volver a caer. Es que no me voy a confesar simplemente para limpiarme y para estar bien titino, como un dandy, para volverme a embarrar. No. Yo me limpio a través del sacramento de la reconciliación. Soy limpiado por la gracia para no volver a caer. Propongo firmemente no volver a pecar. Y ese propósito firme tiene que notarse. Y muy bien haría un sacerdote al decirle a una persona que se acaba de confesar ayer y volvió a caer en el pecado hoy: no te absuelvo. A ver si aprendes a valorar la confesión. Y cuando escuche esa persona esa palabra y salga llorando del confesionario a arrepentirse de verdad, vuelve y le dice: ahora sí te absuelvo. ¿Ya llevas 2 días sin pecar? 3, 5, 10, 20. Pues la idea es que no se coja como un hábito el pecado. La idea es que el hábito sea la gracia. ¿Quién como Dios? Entonces no está bien eso, señores. Tenemos que hacer un compromiso serio. Y el criterio que hemos dado en el movimiento, siguiendo a sabios y santos directores espirituales y siguiendo a una enorme cantidad de grandes santos, es una confesión mensual. ¿Quién como Dios? Entonces vamos a ver algunas de las características de una persona que vive con la enfermedad de los escrúpulos, algunas de sus actitudes. Lo primero, vamos a la definición. Ve pecado donde no lo hay. Ve pecado donde no lo hay. Entonces, ¿qué puede pasar con una persona, por ejemplo, que fue muy lujuriosa? Una persona que estuvo en burdeles, una persona que fue muy infiel. Puede llegar al extremo de sentirse muy sucio o muy sucia y empezar a tener un desprecio de su cuerpo. Y entonces, padre, me acuso porque me estaba bañando y vi lo que no debía ver. Y el padre dice: se vio el codo, hijo. Se vio la oreja por detrás. ¿O a qué te refieres? ¿Qué viste que no podías ver? Es que, señores, no hay nada indigno en el cuerpo. Todo en el cuerpo es maravilloso, es un regalo de Dios. Precisamente cuidamos nuestra genitalidad porque es dignísima, porque es preciosísima, porque es maravillosa, porque somos seres sexuados, porque nosotros no tenemos cuerpo, nosotros somos cuerpo. Nuestro cuerpo hace parte de nuestra identidad.
Tan así que cuando te mueres y tu alma está en el cielo, tu alma reclama tu cuerpo. Y creemos que llegará el momento donde alma y cuerpo se volverán a juntar. Se llama resurrección de la carne. Si el cuerpo fuera despreciable, entonces no creeríamos en la resurrección de la carne. Creemos que va a resucitar porque el cuerpo es bueno. El cuerpo es un don de Dios. Los malos hemos sido los que lo hemos utilizado mal. Entonces, no se puede ver pecado donde no lo hay. El otro extremo sería no ver pecado donde sí lo hay. Pero para eso necesitamos una conciencia bien formada. Saber que para pecar mortalmente se requiere materia grave. Y materia grave son cosas significativamente graves. Que si yo en ese momento le pego a Tere un calvazo, esto no es materia grave. Esto no es materia grave. Es materia leve, pues no le debería pegar un calvazo a Tere ni un coscorrón a Tere. Pero no es materia grave. Se requiere, segundo, además, pleno conocimiento, que yo sepa que lo que estoy haciendo está mal. Si yo no sé que lo que estoy haciendo está mal, entonces no he pecado mortalmente. Así dice el catecismo. Va una gente a retiro, no sabía que faltar a misa el domingo era materia grave. No sabía, nadie se lo había dicho. Y en su primera comunión, en la catequesis, se la pasó dormido o molestando a los amiguitos y nunca escuchó eso. Y entonces yo le digo, hermano, faltar a misa un domingo es materia grave, atenta directamente contra el tercer mandamiento, santificar las fiestas. Y santificar las fiestas no es lo que me dijo un amiguito una vez, que era, yo santifico las fiestas, antes de la farra me doy la bendición, le pido a Dios que todo sea muy bien, que la pasemos muy chévere. Santificar la fiesta es santificar el precepto dominical o las fiestas de precepto. Eso es materia grave, faltar a ese precepto, porque es un precepto directamente dado por Dios. Pero es que yo no sabía, falté a misa, yo no sabía. Ok, no había pleno conocimiento, no has pecado mortalmente. Así de sencillo. El catecismo dice, pecaste venialmente. Lo que pasa es que a partir de hoy lo sabes, y a partir de hoy, si faltas, si habrá pecado mortal. Bienvenido al grupo de oración. Alguien está diciendo, ¿por qué me trajiste, mamá? Se requiere materia grave y se requiere pleno conocimiento, pero además se requiere entero consentimiento. Es decir, yo debo querer deliberadamente faltar. Hombre, pero es que yo iba para misa y hubo un accidente allí y yo, pues no hay nadie que lleve a la señora, pues yo la llevo al hospital, perdí la misa, ¿pequé? ¿Venialmente? No, ni venialmente, porque estaba haciendo una obra de caridad. A no ser que yo diga, no, es que mi prima estaba en la casa y estaba viendo una serie de Netflix, me dio pesar dejarla sola, voy a hacer una obra de caridad, voy a acompañarla, no voy a misa, pero tú sabes que quiero, Señor, pero hago una obra de caridad con mi prima. No, eso no es obra de caridad, ahí ya habría una conciencia laxa. Entonces, no podemos ver pecado donde no lo hay. El mundo es bueno, Dios ha creado una naturaleza preciosa. Que hay ambientes malsanos no significa que el mundo en sí esté corrupto. Atentos, cuando digo mundo me refiero a creación de Dios, porque San Agustín también dice que San Juan Evangelista habla del mundo como ambiente de pecado, de donde procede el apelativo mundano. Eso sí está mal, yo no puedo ser mundano, pero tengo que pertenecer a un planeta que hizo Dios, con gente buena, con una creación maravillosa, y no debo ver pecado en todo. Pero además dice, de acuerdo a la definición, que el escrupuloso considera grave lo que es leve. Eso es una mala formación de la conciencia, lo que decíamos ahora. Si tú no tienes una clara formación, si tú no estás iluminado, entonces tú vas a creer que accidentalmente te golpeaste, quebraste el candelabro, pero el candelabro estaba ante el Santísimo. Pero ¿cómo así? ¡Qué torpe fui! Eso debe ser algún espíritu antisantísimo que tengo y no me di cuenta, y seguro necesito un exorcismo. No necesitas un exorcismo, necesitas aprender a caminar. Ni un confesor, necesitas que te ayude un psiquiatra o lo que sea. O mejorar tus ojos, no seas ciego, pero eso no es pecado ni leve. ¿Quién como Dios? ¿Qué otra cosa pasa con el escrupuloso? Ve peligro de pecado en todo. Entonces miren, listo, si todo es pecado, bueno, no, yo no considero que todo sea pecado. Que lo leve sea grave, tampoco lo considero, pero también hay una expresión del escrúpulo donde considera que todo ambiente es pecaminoso,
todo, todo. Pregunto, ¿hay ambientes pecaminosos, sí o no? Indudablemente, indudablemente. No podemos ser incautos ni ingenuos y decir, no, es que lo que importa es lo que salga del corazón. Estoy en este burdel y no pasa nada. No, sí pasa, es un ambiente pecaminoso. Estoy aquí en la pista de baile, todo el mundo tiene sexo con ropa, bailando reggaetón, y yo aquí bailo solo y no me pasa nada. Porque lo podrido sale del corazón. No, espérate, es cierto que lo malo sale del corazón, pero también es cierto que hay ambientes que te pueden corromper. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Pero atento, hijo, no todas son malas amistades y no todos los ambientes son malsanos. Y hay ciertos ambientes donde lo que hay que hacer es luchar. Porque entonces, a ver, yo acabo de ir al retiro, me consagré y estoy logrando vivir una vida de gracia. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Llevo 9 meses encerrado en la casa. ¿Pero por qué? Porque en la universidad López me molesta mucho, entonces me hace pecar de ira. Cuando llego del trabajo, Gutiérrez me gusta mucho y me hace pecar de lujuria. Después llego a mi casa y mi mamá me hace pecar de soberbia. Entonces yo me encerré y yo estoy pecando. Eso es una persona enferma. Eso no es lo normal. Entonces uno tiene que tener una justa medida. In medium est virtus. Yo tengo que decir, hombre, es que verdaderamente este ambiente laboral sí que es cierto que es pesadito, pero tampoco una cosa imposible de sostener. Y cuando yo tengo la duda de que es que no puedo estar aquí trabajando sin pecar, busco un sabio director espiritual, un santo sacerdote, y le digo, padre, esta es mi situación, ¿a usted le parece que me debería salir? El padre le dice, sí, hijo, te debe salir porque por donde mire no es posible sostenerse ahí. Pero en general te voy a decir, a ver, no, intentémoslo. Ven, pues vamos a bregarle, vamos a darle, vamos a hacerlo, ven, tú puedes. Y vamos trabajando, entonces vamos a conseguir unas amistades distintas. El problema no es tu trabajo, el problema es lo que pasa después. No te quedes tomando cervecita con los amigos, vuelve a la casa rápido. El problema no es la universidad, el problema es entonces los amigos con los que estabas. Vas a alejarte un poco de ellos, consigue los amigos más nerd que haya. Esos estudiosos, vete con ellos, aunque no entiendas ni forro, pero vete con ellos. Uno va cambiando, no puedo ver peligro en todo, más bien tengo que tener una actitud transformadora, porque yo no puedo ser la gracia que teme al pecado, es al revés, el pecado que teme a la gracia. Que no debería ser que yo llego a mi grupo de amigos y empiecen a decir, o que yo empiece a decir, no, es que acá todos me van a tocar, están llenos de pecado, este debe ser lujurioso, y entonces, miren esta belleza, este es mi bebé. Mírenlo. ¿Cómo va a ser malo una criaturita hecha por Dios? Y hasta el amigo más pervertido que tienes algún día fue un niño bueno. Y en el fondo hay todavía una luz en su conciencia. En el fondo todavía hay un bebé que se acuesta en los brazos de su papá, que anhela ser redimido y que anhela que tú seas luz para él. La oscuridad debe temer a la luz, no la luz a la oscuridad. Es la luz la que disipa las tinieblas, no la tiniebla la que puede disipar la luz. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Ok, tercera actitud. Pregunta, ¿vamos bien hasta acá? La tercera actitud es, la cuarta, perdón, actúa como legalista. ¿Qué es el legalismo en términos de conciencia y en términos morales? Es ser pegado de cada detalle de la regla, cada detalle. Entonces, el escrupuloso está pegado desde los minutos, de la minucia, de la letra delgada, de la letra pequeña. El escrupuloso tal vez ha perdido la noción de la ley y resulta que la ley cristiana es la ley del amor. Y esa ley del amor es la que me mueve a actuar conforme a la ley divina, conforme a la ley de los 10 mandamientos, conforme a lo que dicta la recta conciencia. Pero ¿qué sucede? Que una persona, por ejemplo, escrupulosa, entonces de repente venía para misa, va a misa todos los días, y de repente sucedió que sin culpa propia tuvo que llegar 2 minutos tarde a misa. Entonces ella dice,
No, esta misa no me vale. Yo me salgo y espero la otra misa. Y el trabajo, que espera el trabajo, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás se dará por añadidura. Amén. Pero te van a echar. Si me echas, el demonio el que me ataca. Pero hijo, es que no te pueden esperar. Que empieces a trabajar a las 8, llegaste a las 7:02 a misa, pues entra a misa. Ahora, si es que es un vicio, si es que lo haces todos los días, hombre, está mal, pero no es una cosa pecaminosa, es una cosa, tienes que aprender a utilizar el reloj, tienes que aprender a ser puntual, es un ejercicio, pero eso no te hace un pecador empedernido. ¿Quién como Dios? Esto es importante. Esto es importante porque uno no puede estar tan pegadito de la minucia, tan pegadito de cada cosa. Entonces, a ver, va, una mujer bonita, la miré 2 veces. No, ya la segunda es pecado. Siempre la segunda es pecado. No puede ser, pequé. No, puede que la 10ª no sea pecado. ¿Y quién era la mujer? Mi niña de 3 años. No, hombre, por Dios. Ahí sí que estás esfregado, hermano. Ahí sí que estás enfermo. No. O sea, eso, cada conciencia se va formando. Hay personas mucho más débiles en el aspecto sexual, hay personas mucho más débiles en el aspecto del trago. Hombre, que llega una persona, me tomé una cerveza, pequé gravemente, hágame una liberación del demonio de Club Colombia. Demonio Club Colombia, sal de mí. Venga, a ver, esto no es término de pecado, no. Yo he optado personalmente, como Wilson Tamayo, no consumir ni una cerveza, por varias razones. Primero, porque no me gusta. Segundo, porque no la necesito en absoluto. Tercero, porque no quiero escandalizar a las personas para las que de alguna manera soy referencia. Pero lo he optado yo. Porque entonces yo me tomo una cerveza y puede que una persona que sea alcohólica diga: ay, pero si Wilson se la toma no pasa nada. Y él se la empieza a tomar y resulta que yo no tengo problema de alcoholismo, a mí una cerveza no me hace nada, pero resulta que él sí. Pero como Wilson se la toma, entonces yo también me la tomo y volvió a caer en el licor. No quiero eso. O puede ser el otro extremo, que haya una persona muy delicada de conciencia, muy escrupulosita, y me voy a tomar una cerveza y dice: me decepcionó, o como decía una amiga, me decepcionó lazos de amor mariano. Me decepcionó. Pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, Wilson dice: estás en un desierto y lo único que hay es un parche Pilsen y te estás muriendo de sed y lo único que hay es una cerveza. Yo estoy seguro que Wilson no se la tomaría, estoy seguro que no se la tomaría, es la virtud. Pero claro, denme la michelada. O sea, pues es un caso extremo. Es que yo no estoy diciendo que sea una cosa inmoral. Entonces yo no estoy viendo pecado en lo que no es. Asumí una actitud personal porque desafortunadamente o afortunadamente pues somos vistos por muchas personas. Entonces no quiero generar ni el más mínimo escándalo en nadie. Pero es una actitud personal y que más o menos los misioneros de Lazos hemos asumido. Pero no porque creamos que es pecado. No. Y no estamos pegados de la regla, ¿sí? No. Y entonces, a ver, uno pegado de la regla. Yo he decidido no tomar nada de licor y me sirven un cóctel y vamos a ver, saco mi pequeño laboratorio y mido la cantidad de alcohol que hay. No, hay más de 2%, no puedo tomar. No. Es que la fe no se vive así. No puedes ser un legalista, tienes que ser un enamorado de Dios. Tienes que ser un enamorado de las almas. Tienes que ser un enamorado de su amor. Entonces, cuidado con el legalismo. ¿Quién como Dios? Siguiente actitud. En muchas ocasiones, la persona escrupulosa es capaz de juzgar bien la conciencia de otro, pero cuando va a juzgar la propia se enceguece. Atentos, que no necesariamente porque tengas mucha claridad en las acciones de otros, tienes claridad sobre tus propias acciones. Siguiente. Muchas veces el escrupuloso cree que nadie le puede ayudar y eso es un problema. Entonces, yo he hablado con gente bastante escrupulosa y cuando yo le digo: hombre, no te preocupes, la respuesta es que tú no me entiendes. A ver, vuélveme a explicar. Ya cuando van 50 veces y me vuelve a decir: tú no me entiendes, yo ya me empiezo como a irritar. Le digo, no, es que no es que yo no te entienda, es que tú no quieres que yo te entienda.
Es que quieres hacerte la ilusión de que nadie te entiende para que tú mismo decidas tus cosas. En el fondo puede haber un reato o una contaminación de soberbia en el escrupuloso. Cree que nadie le puede ayudar. Y si habla con un santo sacerdote y el padre de repente no le dio mucha importancia a eso que él consideraba que era pecado, entonces no me puede ayudar. Entonces hay soberbia, tiene que librarse, tiene que descontaminarse de esa soberbia, de ese orgullo, tiene que dejarse ayudar. Hombre, que encontró un sacerdote que de pronto es un poquito liberalito y que no le parece nada de pecado, pues busque uno que esté bien ajustado a la doctrina de la iglesia y a ese obedézcale. Y desde ya le doy la solución para el escrúpulo: un santo y sabio sacerdote confesor al que le vas a obedecer ciegamente. Tan ciegamente que si te dice que esta pared blanca es negra, tú vas a decir es negra. Por eso tiene que ser un sacerdote muy virtuoso. Porque el problema del escrupuloso es que cree que nadie lo entiende y que todo el mundo va a juzgar demasiado benevolente sus acciones y que él es el que es capaz de apreciar adecuadamente lo que hizo. No. Tienes que confiar en un santo y sabio sacerdote y creerle a ese sacerdote. Y cuando te diga no pecaste, tienes que decir no pequé. Aunque toda tu conciencia enferma por los escrúpulos te grite que si pecaste, tú vas a escuchar la voz del sacerdote y vas a decir no pequé. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿para dónde vamos? Otra actitud. Normalmente tiene permanentes dudas de si sus confesiones pasadas fueron o no confesiones válidas. A toda hora está volviendo a confesar el mismo pecado. A toda hora está diciendo es que de pronto no lo confesé bien. Es que de pronto no supe decirlo. Hijito, aquí se esconde el problema de fondo que hay en la enfermedad de los escrúpulos. Es una desconfianza en la misericordia de Dios. Por eso es tan delicada esta enfermedad, porque va destruyendo lo más importante. Es que tú te tienes que sentir amado. Es que ser cristiano sin sentirse amado es muy difícil, es imposible. Serías un excelente fariseo que cumple unas reglas, pero si es que no te sientes amado, si es que dudas de su misericordia, entonces vas a terminar en graves problemas, vas a terminar haciendo una monstruosidad religiosa en tu vida que no va a ser auténtico cristianismo. Vas a inventar una religión propia. Hay que aprender a confiar en la misericordia de Dios y saber que me confesé y me perdonaron y me perdonó el Señor. Y cuando le digo Señor, pero es que pequé, el Señor te va a decir, a ver, ¿dónde? Es que recuerdas cuando hice tal cosa. A ver, yo devuelvo las páginas. No, aquí no hay nada. Señor, pero ¿cómo que no hay nada? Yo hice eso. Pues aquí estoy leyendo tu libro, el libro de tu vida. Acá no dice nada. Pero Señor, ¿te acuerdas? No, yo no me acuerdo. Porque cuando el Señor te perdona los pecados, es que el Señor no simplemente tacha los pecados, los borra. He ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar es esto. Teresita tenía una agenda, Teresita ya no tiene una agenda. Eso es quitar. A ver, ¿dónde está la agenda de Teresita? Ya no está la agenda de Teresita porque se la quité. Ya no existe esa agenda para Teresita, ya no la tiene. Y lo que hace el Señor es con su sangre diluir ese pecado. Él lo quita. No simplemente lo cubre, como decía Martín Lutero, que el pecado es cubierto por la sangre de Cristo. No es cubierto, es quitado, limpiado radicalmente. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, finalmente, otra de las actitudes, sin ser una lista exhaustiva, pero otra de las actitudes muy comunes es, por todo lo anterior, el que padece escrúpulos cambia día y noche de confesor. Hoy con este, mañana con este, pasado mañana con este, porque es que ninguno me entiende. No, señores, un santo y sabio confesor al que le obedezcas ciegamente. Escúchame bien, un santo y sabio confesor al que le obedezcas ciegamente. ¿Quién como Dios? Vamos terminando ya. Vamos a hablar un poco de las causas. ¿Por qué una persona puede padecer esta enfermedad? Digamos que hay 4 causas para padecer esta enfermedad. La primera podríamos llamarlas causas físicas, en 2 sentidos. Hay personas que
tienen una excesiva carga laboral o un ambiente excesivamente difícil, nocivo, ruidoso, tóxico. Y entonces muchas veces esto hace que físicamente se vaya descompensando. Y les quiero contar una cosa que nos sucedió. Una chica hace muchos años se me acercó a decirme: Wilson, tengo un grave problema. Me decía, resulta que soy una mujer pues, que he vivido puramente toda mi vida, en ese entonces no estaba casada ella, he vivido pues en castidad, he tenido una vida religiosa coherente, pero me está pasando que ahora de repente todo lo que veo es para mí tentación de lujuria, todo lo que veo, todo, y yo no me explico qué me está sucediendo. Y entonces me estoy confesando frecuentemente de lo mismo, pero cualquier cosa, hasta imágenes, o sea, cualquier cosa, estoy muy asustada. Evidentemente, pues consultamos con buenos sacerdotes, incluso la tuvimos en compañía de un santo sacerdote, pues que le ayudara, que la acompañara en ese proceso. Luego también puede ser, vamos a ver que la cuarta causa puede ser un ataque demoníaco. El enemigo, por ejemplo, a Santa Teresita del Niño Jesús era el enemigo el que la perturbaba, entonces puede ser una causa espiritual, pues se le hizo oración, sacerdotes buenos, con un gran don de liberación, creo que hasta algún exorcista oficial visitó, pues le hizo oración y es que no pasaba nada, o sea, ella seguía con sus tentaciones, ella seguía con sus luchas, ella seguía con sus problemas y estaba angustiándose mucho, no terminaba de entender, hasta que le dijimos, probemos lo siguiente, vamos a probar con un buen psiquiatra. ¿Qué? Un buen psiquiatra, un psiquiatra católico, un psiquiatra de principios. Y vamos a explicarle. Pues resulta que fue donde el psiquiatra le escuchó, le hizo unos exámenes y resulta que físicamente su cerebro dejó de segregar no sé qué enzima o cualquier cosa, no sé decirles exactamente qué fue lo que sucedió técnicamente, y le dijo el doctor, mira, tómate estas pastillas. Desde la primera pastilla que se tomó, desaparecieron sus tentaciones. Señores, todavía estuviéramos haciéndole liberación a ver si salía algo. Es que uno tiene que comprender que somos seres biopsicoespirituales, o sea, somos un compuesto biopsicoespiritual, tenemos cuerpo, alma, espíritu. Entonces nosotros pues, que aprendimos mucho. Años después, cuando me llegó otra chica con el mismo caso, busqué a esta niña que es misionera y le dije, ve, ¿dónde fue que fuiste? ¿Andado donde él? Preciso, lo mismo. Sus escrúpulos no tenían un origen psicológico ni moral, sus escrúpulos tenían un origen físico. Entonces puede haber origen físico. Segundo, puede haber un origen psicológico. De ella era un origen físico, psiquiátrico, no, se tenía que ver con su cuerpo, pero puede haber un origen meramente psicológico. Atentos con esto que les voy a decir. Las personas que tienen un temperamento más inclinado a lo melancólico, a la soledad, que son más retraídos, que cavilan mucho, que piensan una cosa y la repiensan y la vuelven a pensar y están a toda hora cavilando y están ahora a toda hora reflexionando, y cualquier cosa que sucede es un acontecimiento, se cae algo y cualquier persona dice se cayó, esa persona está pensando por qué se cayó, qué pudo haber sucedido, será que yo fui el que la tiré, y termina descubriendo otra vez la ley de la gravedad. Esas personas que son así, que son naturalezas bastante desarrolladas en el aspecto sensible, en el aspecto emocional, son mucho más proclives, son mucho más inclinadas a padecer escrúpulos. Los que tenemos conciencias un poco más, temperamentos más activos, no somos tan proclives, aunque miren, a mí me pasó, podría uno en cualquier temperamento padecer la enfermedad, pero créanme, de 10 personas que padecen seriamente el escrúpulo, 8 tienen un temperamento más bien pasivo. Digo, al lado de ese temperamento pasivo también viene una enorme cantidad de riquezas, ¿no? Estas personas no es que, ay, pobrecitos, yo tengo ese temperamento, soy un pobre enfermo. Normalmente los grandes genios de la humanidad han sido personas bastante melancólicas, y los grandes santos, la inmensa mayoría han sido bastante melancólicos. O sea que no vayas a pensar nada malo, pero tienes que saber, hombre, ese es mi temperamento. Y les voy a contar lo siguiente. Tengo una persona que conozco y quiero mucho,
¿Ese es mi hijo llorando? No. ¿Ese es el hijo de alguien llorando? Señores, una persona a la que quiero mucho, resulta que para todo, cualquier cosa, digamos, un reto, tiene que enfrentar una situación, para esa persona es, por Dios, el mundo se va a caer. Tiene que hacer una cosa, pues que cualquiera de nosotros haría muy fácilmente. Para esa persona el mundo se va a caer. ¿Por qué? Porque su temperamento es bastante melancólico y las personas con temperamento melancólico tienden a maximizar, a engrandecer las cosas que son pequeñas. Pero esa persona ya se conoce muy bien. Entonces cada que tiene esa tentación dice, esto no es más que una tentación, debo enfrentar esto. Entonces aconsejo a los que tengan esa conciencia bastante escrupulosa, porque son personas melancólicas, o sea, de temperamento callado, retrospectivos, que cavilan mucho, que piensan mucho las cosas, que son muy sensibles a las artes. Cuidado, no te preocupes, lo que te está pasando puede ser simplemente producto de tu temperamento. Primera causa física, segunda causa psicológica. Hay una tercera causa que es moral. Puede ser que una persona caiga en escrúpulos porque su moral ha sido deformada. Es decir, ha recibido una moral demasiado rígida. Fue formado en un hogar demasiado rígido. Hablo con muchas mujeres, más de las que se imaginan, que tienen hoy problema serio de sexualidad con sus esposos, porque fueron formadas en una conciencia bastante rígida. Y atentos, si bien es cierto esto les defendió en el momento de vivir la castidad en el noviazgo, también es cierto que al momento de vivir su sexualidad en el matrimonio representó un problema que se puede superar, pero sienten temores, temor a verse desnuda, temor a ver a alguien desnudo, temor a ser acariciada, temor a ser acariciado. En ocasiones son personas físicamente perfectas, psicológicamente perfectas, pero que tuvieron una moral bastante rígida. Y entonces me decía, por ejemplo, una señora de otra ciudad, me decía, lleva, no sé, 20 años con su esposo, me decía, Wilson, es que en mi casa mi papá y mi mamá me decían todos los días que el sexo era malo, que el sexo era malo, y me lo decían para alejarme de los hombres que querían abusar de mí. Una señora ya, pues señora, pero bastante bonita la señora. Se ve que de joven pues había sido una chica muy guapa. Y de repente me lo decían para alejarme a los hombres. Y lo lograron. Pero ahora he tenido 20 años de problema con mi esposo, que es un santo y que lo ha aguantado todo. Pero ¿qué pasó? Deformaron su conciencia. Deformaron su conciencia. Una moral deformada. Cuarta causa. Y de aquí pasamos a los remedios y terminamos con una oración. Puede ser un origen demoníaco. Física, primera causa. Psicológica, segunda causa. Moral, tercera causa. Puede en ocasiones Dios permitir que una persona sea atormentada por el enemigo. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Quién sabe qué gran santo va a sacar de ahí el Señor? Normalmente lo permite a grandes santos. El 95% de las veces el problema de los escrúpulos no atiende a razones demoníacas, atiende a las razones anteriores. Pero este dato lo dice Antonio Rollo Marín, un experto en conciencias y en almas. Pero hay un 5% de personas que son perfectas en todo y de repente en algún momento de su vida empiezan a padecer estos escrúpulos. Atentos con eso. ¿Y para eso qué hay que hacer? Orar, pedir a un santo sacerdote, a un grupo de laicos bien preparados. Normalmente en la renovación carismática tienen esto. Laicos que oran pidiendo liberación de una persona. No es que hay un demonio dentro de la persona, no es que la persona va a retorcer la cabeza 360 grados, va a caminar sobre las paredes y va a mirar desde el techo porque tiene un demonio de escrúpulos. No, normalmente son lo que llaman los grandes exorcistas, son especies inteligibles, o sea, son como dardos que el enemigo está tirando permanentemente para atormentar la imaginación de la persona y hacerla ver pecado donde no hay. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Finalmente, para esto, ¿qué remedio hay? Esto es una enfermedad, ya vimos cómo se expresa, ya vimos las causas, ya la definimos. Pues, ¿qué remedios hay para esta enfermedad? Primer remedio necesario, absolutamente necesario, lo dirían los teólogos,
condición sine qua non, es decir, indispensable, sin la cual no es posible sanarse, es mucha, pero mucha, pero mucha, pero mucha, pero mucha y muy seria vida de oración. Es lo primero. Hay que rezar, hay que pedirle a Dios ayuda, decirle: estoy enfermo de esto, ayúdame. Y en el rosario, en la misa, en tus ayunos, en todo, ayúdame, Señor. Y si conoces a alguien que padezca escrúpulos, ayúdale. Y lo pides, y lo pides, y lo pides, y lo pides. Segundo, indispensable, sin esto no te vas a sanar. Sin esto no te vas a sanar. Ya se lo dije, se lo repito: un santo y sabio director espiritual, un santo y sabio confesor, al que le vas a creer con conciencia ciega. Es decir, vas a dejar de creer a lo que te dice tu conciencia y vas a empezarle a creer a lo que dice la conciencia del sacerdote. Atentos, esto sucede para casos de escrúpulos. Yo no digo que la persona que no padece escrúpulos desoiga la voz de su conciencia. No, esto es para la persona que padece esta enfermedad espiritual. Si la padeces, tienes que pedir al sacerdote que te guíe. Y repito, si él te dice que esa pared blanca es negra, tú vas a decir: prefiero creerle a él que a mis ojos. ¿Me comprenden? Y el sacerdote que actúa en esto debe ser absolutamente santo, sabio, bien formado, y debe ser taxativo en sus órdenes. El padre no puede decirle, esto lo dicen, digamos, los grandes maestros de la vida espiritual, no puede decirle: oye, tal vez pecaste, hombre, no sé, miremos a ver. No, si el padre tiene claridad de que no pecó, le dice: no pecaste, no pecaste, punto. Padre, tengo la duda, no pecaste. Y acá viene el tercer remedio. Resulta que la persona escrupulosa y los que tienen visos de escrúpulos permanentemente viven en duda: ¿pequé o no pequé? ¿Pequé o no pequé? Este poema es clave. No voy a pedir que te lo aprendas, pero voy a pedir que lo entiendas. Es clave para definir si pequé o no pequé. Y dice lo siguiente: sentir no es consentir. Pensar mal no es querer. Consentimiento ha de haber junto con el advertir. Voy a explicar hasta acá. Sentir no es consentir. Estoy jugando fútbol. En medio del fútbol me patean. ¿Qué siente uno cuando lo patean? Un deseo profundo de abrazar al otro, ¿cierto? Para estrangularlo. No, naturalmente siento rabia, pero no pequé todavía. Sentí rabia. Peco si golpeo a la persona que me pegó, o si le insulto, ahí ya pecaría. Pero yo siento rabia. Sentir no es consentir. No he consentido. No hay pecado. Pensar mal no es querer. De repente veo una persona y se me viene la tentación: este es un ratero, este es un ladrón. Y uno lo ve. Listo, se me viene la tentación. ¿Pequé en ese momento? Todavía no. Porque el momento en que se me viene la idea, yo puedo decir: yo no puedo juzgar, pero yo no sé. Yo no sé si es un ladrón. Yo no sé si esa arma que me está apuntando puede ser simplemente para probarla. Yo no sé si ese cuchillo oxidado que me está sacando puede ser simplemente para mostrarme que necesita utensilios para la cocina. Hombre, no es que seamos ingenuos, no. Hombre, pensar mal no es querer. Yo puedo tener una tentación, pienso mal, pero la rechazo. No pequé. Para cada pecado debe haber consentimiento y advertencia. Consentimiento ha de haber junto con el advertir. Debo ver, consiento lo que ya sabía que era pecado. Después el poema dice: mal puedo yo consentir la tentación que no advierto. Mal puedo yo consentir la tentación que no advierto. ¿A ustedes les ha pasado que de repente, pasa mucho a las mujeres, sé que les pasa mucho porque me lo dicen mucho, se critican mucho entre ustedes? Mucho. O sea, yo hasta hace poco creí que las mujeres se vestían para los hombres. No, se visten para ellas mismas.
O sea, se visten porque se van a criticar entre ellas. Olvídense que es para nosotros. Bajémonos de esa nube. A ellas no les importa cómo las veamos nosotros, le importa cómo la ve la otra. Pasa mucho en las mujeres, me dicen que es que Wilson, juzgo automáticamente. O sea, veo a la persona y digo, ¿qué botas tan mañé? Y digo, ¿cómo sale con esa chaqueta y esas uñas? Y me dicen, y cuando me doy cuenta, ay hombre, demasiado tarde. Ya comí de prójimo, ya me la devoré, ya la destrocé. Ok, mal puedo yo consentir la tentación que no advierto. Eso fue una tentación consentida, pero que no alcanzaste a advertir, porque en el momento en que reaccionaste, dijiste, no. O sea, no, perdón señor, perdón. O sea, sí está fea la blusa, pero no quiero juzgarla. O sea, señor, ella puede que le gusten los payasos y por eso se viste así. Yo no puedo juzgarla. Entonces, estoy consintiendo mal una tentación que no. Entonces, mal puedo yo consentir la tentación que no advierto. Y dice, y aunque soñando o despierto esté, si no quiero el mal, que no hay pecado mortal, puedo estar seguro y cierto. Es decir, si yo cuando reaccione después de esa crítica, digo, no señor, yo no quiero, aunque esté dormido o despierto, si tú de verdad no quieres el mal, no pecaste mortalmente. No pecaste mortalmente. Dice así otra vez, sentir no es consentir. Pensar mal no es querer. Consentimiento ha de haber junto con el advertir. Mal puedo yo consentir la tentación que no advierto. Y aunque soñando o despierto esté, si no quiero el mal, que no hay pecado mortal, puedo estar seguro y cierto. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Vamos a ponernos de rodillas después de este poema para pedirle al Señor que nos libre de la tentación de los escrúpulos. Me perdonan que me excedí un poquitillo, pero es que es necesario este tema. Muchas personas necesitan un poco de luz al respecto. ¿Vas a cerrar tus ojos en este momento? Cuando una persona ha caído en la terrible enfermedad más bien de los escrúpulos, sucede muchas veces que es presa del desaliento, es presa de la desesperación. En muchas ocasiones termina hasta enfermándose. Termina pensando que esto de la vida espiritual no es para él, no es para ella. Termina pensando que tal vez todos los demás sean demasiado santos y que ella no termina encajando en este grupo y termina aislándose. Decíamos ahora que en el fondo de la persona escrupulosa hay una cierta desconfianza del amor de Dios. Pues he aquí la gran solución para los escrúpulos. Hoy lo que queremos es que te sientas amado por Dios. Hoy lo que queremos es que no importa lo que estés pasando, no importa cuánto hayas pecado, no importa cuántas cosas malas estés viviendo en tu vida, no importa cuánto le hayas regado, cuánto hayas caído una y otra vez en el mismo pecado, el amor de Dios te puede levantar, hijo, te puede levantar, te puede hacer nuevo, te puede hacer una criatura completamente nueva. Ese amor de Dios expresado en la cruz, esa sangre preciosa derramada del Calvario, no fue derramada en vano, no cayó en vano. Y hoy te pedimos, Señor, que vengas a limpiar, que vengas a sanar, que vengas a tocar particularmente el corazón de aquellas personas que han padecido, padecen, o que tienen personas cercanas que puedan padecer esta enfermedad de los escrúpulos espirituales. Amado Señor, hoy te quiero pedir perdón de todo corazón por mis pecados. Hoy te quiero decir que quiero empezar de nuevo.
Hoy te quiero decir que tengo la certeza de que me amas y de que esta certeza nada ni nadie me la arrebatará. De que esta certeza, de que esta confianza en ti, de que este seguro que me has dado de vida eterna, que es tu amor derramado en sangre desde el Calvario, valió la pena. Hoy te quiero decir que tu sangre valió la pena y que esa sangre me limpia y me libera. Vas a escuchar esta canción, la canción de Jesús, que te dice: por Dios, cree en mi perdón, cree en mi perdón. Mi sangre no cayó en vano. Escucha su voz, escúchala. Ni tampoco mis heridas, ni las llagas de mis manos, los golpes de mis mejillas. Tenían razón los dolores, las espinas de mi frente, el dolor de los azotes, tantas burlas de la gente. Valió la pena mi sangre y mi condena, todos mis sufrimientos tenían razón. Valió la pena el dolor y la muerte, que la cruz hoy te haga fuerte, tenía razón. Esa sangre tenía razón. Valió la pena Sangre para limpiar. mi sangre y mi condena, todos mis sufrimientos tenían razón. Valió la pena el dolor y la muerte, que la cruz hoy me haga fuerte, tenía razón. Valió la pena. Vas a repetir conmigo: Señor Jesús, creo que tu sangre me puede limpiar. Estoy seguro que tu amor por mí es mucho más grande que mi pecado. Confío plenamente en que tu sangre, en que tu amor va a sanarme definitivamente de mis escrúpulos. Y en este momento me declaro libre y sano en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa de toda enfermedad de escrúpulo. Hoy me declaro libre, amado por ti, perdonado por ti, liberado por ti, por tu amor, oh amado Señor. Y te podré decir de nuevo: Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, porque creo que no eres un Dios lejano, que eres mi Padre, el Padre nuestro. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
los consagrados a la Virgen tenemos una ayuda especial de la mamá. Una mamá que cuida a sus hijos enfermos. Si eres consagrado y estás padeciendo la enfermedad de los escrúpulos, dile a tu mamá que te cuide, que te ayude a que esa fiebre escrupulosa baje, que te apriete contra su pecho, que te dé la dulce leche de su amor para que seas sanado definitivamente. Vamos a cantarle a nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres,